¿Te gustaría mejorar tu voz cuando grabas en la fase de postproducción, es decir, de edición de tu podcast? Bueno, hoy te doy algunos efectos que te pueden ayudar a lograrlo. Escucha. ¿Estás interesado en crear un podcast o acabas de crearlo? Entonces estás en el lugar indicado, porque en este programa tendrás claves, técnicas, herramientas, aplicaciones y respuestas para que lleves tu podcast al siguiente nivel. Y contigo tu anfitrión, podcaster y solopreneur que ha hecho del podcast su mejor medio para vivir, el del apellido japonés pero dominicano hasta la tambora, Robert Sasuki. Abre bien tus oídos porque esto es podcast. Hola, ¿qué tal a todos? Nos estamos acercando ya al episodio 200 de Esto es Podcast. Este es el 195 y esta semana lo lograremos. Sí, así lo vamos a hacer. Por cierto, únete a Telegram porque te voy a hacer una propuesta en Telegram, pero ve a Telegram, no te voy a decir cuál es. Vete a Telegram, que te va a gustar. En el episodio de hoy o de ahora vamos a hablar sobre algunos efectos, efectos, así se llaman, para mejorar tu voz en la fase de postproducción de los episodios de tu podcast. Probablemente ya tú utilices algunos, pero probablemente tú te quedas en la edición básica. La edición de un podcast compone diferentes fases. Está la fase de mezcla, está la fase de procesamiento y está la fase de masterización. La fase de mezcla es cuando tú, como dice su nombre, ¿no? Cortas, pegas, quitas esto aquí, lo mueves de lugar, le pones debajo otro canal con la música y aquí luego viene el procesamiento que tiene que ver con aquí hago un fade in, que es como una entrada ligera de esta música cuando yo comienzo a hablar, aquí termina la música, déjame agregarle unos cuantos efectos y demás, déjame nivelar los volúmenes, que son efectos también, etcétera, etcétera. Procesamiento en general, o sea, darle el brillo que yo creo que necesita. Y luego masterizar tiene que ver con colocar ese producto final, ese audio, ese archivo final, en los valores estandarizados para que se escuche al mismo volumen que todos los otros podcasts en el mercado. Ya estamos hablando ahí de los LUFS, que deben estar entre menos 16, otros dicen menos 19, bueno, por ahí anda. Todo eso se hace en la fase de masterización. Bien, entonces hablaremos de la fase de procesamiento, la fase de efectos, donde colocamos efectos a nuestro podcast. Luego que tú has hecho la mezcla, si editas tu podcast, bueno, tú tienes ya la mezcla hecha, ahora vamos a darle valores a esto para que funcione. El primero de los efectos que te menciono es el efecto que se llama procesamiento dinámico. Por lo menos en Audition se llama así, procesamiento dinámico, que te permite reducir el procesamiento dinámico es el que te permite reducir el ruido de ambiente. ¿Ya? El ruido de ambiente. Hace un análisis del espectro del audio, identifica dónde hay mucho ruido blanco y tú puedes con ciertos valores o creando una plantilla aplicar ese efecto de procesamiento dinámico para que reduzca el nivel de ruido blanco. ¿Ya? Aunque yo creo que el primero no debe ser ese. Yo creo que el primero debería ser... No, ese sí debe ser el primero. Sí. En mi flujo de trabajo yo suelo... Por lo menos yo uso de primero el procesamiento dinámico cuando edito. ¿Por qué? Porque hay otros que lo que hacen primero es normalizar el audio. Es decir, déjame subir el volumen de la onda para que se escuche más. El problema es que cuando tú utilizas el audio leveler primero, tú estás también subiéndole el volumen al ruido blanco. Y entonces cuando el efecto de procesamiento dinámico entra en acción, te tumba el ruido blanco y un poquito más de la voz, de cuando tú comienzas o cuando tú terminas palabras con S. Entonces luego la E no se oye, la S no se oye completa. Entonces lo mejor es dejarlo así y el primer efecto que yo te recomendaría es el de procesamiento dinámico, reducir el nivel de ruido blanco. Luego que lo hagas, el segundo efecto sería el volumen adaptativo o normalizar el audio. Normalizar el volumen. Así mismo se llama. Así mismo que se llama, de hecho, nivelar el volumen. Entonces, normalize. Entonces, normalizas el volumen para que te lo ponga más o menos a los decibeles que entiende la plataforma que debe estar.
Ahí tienes el segundo efecto. El tercer efecto que yo te recomendaría es un filtro que se llama de-esser. El de-esser tiene que ver con reducir el brillo de las heces. Hay personas que utilizan micrófonos de tipo condensador, que son los que se utilizan en estudios de grabación profesional, de estos que son medios planos, tienen la cabeza como plana y que recogen mucho ruido de ambiente, o el Blue Yeti, que es de condensador. Pues esos micrófonos tienen un diafragma que permite que las notas brillantes de nuestra voz se reflejen bastante. Eso no suele pasar tanto en los micrófonos dinámicos. Por ejemplo, yo estoy frente a un micrófono dinámico que es el Rode PodMic, y si yo pronuncio la S, no suena tan brillosa como sonaría con otro micrófono de tipo condensador. En el caso de que grabes con un micrófono de condensador, o que por tú escuchar y monitorizar el audio en tu plataforma de edición, escuchas que las palabras con S suenan muy chillonas, muy brillosas, aplica el efecto de esser, que te ayuda a controlar esas S, ese brillo, y le reduce un poquito de brillo. ¿Ya? Ok. Como número 4, el efecto que te recomiendo es el de compresor. El efecto de compresor es el que permite que si tú bajas el volumen en algún momento de tu discurso, la plataforma le sube el volumen a ese bajón que diste. Porque si tú no eres profesional en locución, que la mayoría de podcasters no lo somos, es probable que tú comiences hablando a este volumen y terminas hablando a este volumen. O terminas las palabras bajando. El compresor, las frecuencias bajas las nivela y las frecuencias altas las nivela. Eso te va a garantizar entonces que tú vas a tener un sonido más homogéneo de tu voz. Ese es el compresor. ¿Ya? Y como último, y este es opcional, hay personas que quizás no lo recomiendan o no lo usan, pero yo sí suelo usarlo si tú quieres darle algún toque a tu micrófono, a tu voz, para que suenes más parecida a la radio o para que suene mejorcita, un ecualizador paramétrico. Parametric Equalizer. El ecualizador paramétrico te permite regular las ondas bajas, las medias y las altas. Claro, para esto hay que tener un poquito más de conocimiento técnico, pero si yo sé que este micrófono, el Rode PodMic, tiene resalta bastante las notas altas, o sea, suena bastante brilloso, pues yo puedo bajarle un poquito más las frecuencias altas y subirle un pelín la frecuencia baja, la de bajo, para que cuando se oiga en un auricular se sienta el bajo, las notas graves. Si yo no le pongo eso, puede que suene así, como si fuera un altoparlante. Puede ser. Pero también si yo quiero que suene como un altoparlante, así, por ejemplo, pues entonces quiere decir que yo tendría que reducir las frecuencias bajas o las graves, bajarlas, subir las frecuencias medias y subir la frecuencia alta. Eso yo lo puedo hacer de manera manual con un ecualizador paramétrico. Y cómo probar si funciona o no funciona. Tú vas dando la vista previa al audio previo para ver, y tú vas regulando. Y como tú sientas que suene bien, quédate con esa configuración. Porque esto es muy relativo. Yo sé que hay plataformas que te dan ya plantillas preestablecidas. A mí me gusta hacerlo manual porque yo tengo mi auricular puesto y yo, como quiero que se escuche en mi auricular, así lo dejo. Así de sencillo. Ok. Esos 5 efectos que te he mencionado son efectos que le dan un tono diferente a tu voz. Ya ni hablar de muchísimas otras cosas que se puedan hacer con la música, que si reverb, que si eco. Yo no jugaría tanto con eso en el podcast porque eso suele utilizarse más en la música, pero yo creo que con esos 5 es suficiente. ¿Ya? Entonces, bueno, espera, me falta uno que... No, pero no es el de procesamiento dinámico. No me acuerdo cómo se llama. Pero no, está bien. Esos 5 están bien. Ok. Lo ideal es configurar cada uno de estos efectos a mano. Y tú vas escuchando y monitorizándote con un auricular. Preferiblemente que tu auricular sea de casco
cerrado, de los grandotes, y que sean balanceados. Lo dice en la caja, balanced, balanceados. Quiere decir que no van a tener efectos incorporados cuando tú oyes música. Ok, si tú dices, Robert, esto es muy complejo, yo lo que quería era grabar, tú me has complicado la existencia, eres un desgraciado, ¿qué hago? Desgraciado. Hay soluciones a eso. Yes, porque claro, ¿cómo no te voy a dar la solución? Porque yo soy alérgico a la edición y yo estoy hablando aquí como que yo edito todos los días. Dios líbrame. No. Yo edito, señores, pero lo que pasa es que yo no me gusta porque me quita tiempo. Y sobre todo cuando hay otras alternativas. Si no hubiesen alternativas, yo editara. Aún no me gustara, pero editara, porque es lo que hay. Entonces, la primera solución que yo te doy es usar una aplicación de grabación en directo como Backpack Studio. Backpack Studio tiene de manera integrada y en tiempo real, escucha esto, compresión de la voz. Esta voz que tú oyes no va a ser procesada en ninguna plataforma. Tiene ya un compresor que hace que se nivelen las frecuencias. Las altas y las bajas se nivelan a un mismo nivel. Evidentemente, valga la redundancia. Tiene incorporada en tiempo real reducción de ruido blanco. Voy a hacer silencio para que escuches el ruido blanco. Yo tampoco lo escucho en tiempo real, porque lo hace en tiempo real. Tiene también reducción de S, el DSR también lo tiene. Pero también tiene incorporado filtros de voz para que mi micrófono no suene como una lata. Yo te voy a confesar algo. Este micrófono con el que estoy hablando, el Rode PodMic, yo lo compré porque era bonito. Yo creía que se iba a escuchar más profesional que el ATR 2100, pero suena exactamente igual. No es que se escuche mal, pero yo quería que se escuchara más profesional. Entonces yo estuve a punto de venderlo. De hecho, lo puse en oferta en venta porque yo dije, muy bonito y todo, pero yo no hago nada con un micrófono bonito. Yo quiero un micrófono que resalte en mi voz notas graves. ¿Por qué? Porque la voz mía, ya te das cuenta, tiene notas muy altas. O sea, mi voz es más brillosa que grave. ¿Ves? Que tengo que hacer un esfuerzo y hablar desde el diafragma para que suene más grave. Mi voz es de platanero, mi voz es del que vende en la calle, que grita, vecina, llegó, tráigame la vecina. Esa es mi voz y yo la acepto. Entonces yo quería un micrófono que acentuara en mí notas bajas y que redujera un poquito las notas altas. Y los hay, pero son micrófonos de $200, $300, por ejemplo. Y yo no estoy para dar $300 por un micrófono. Simplemente no. Yo tengo cosas que hacer con el dinero. Bueno, cuando Backpack Studio incorpora los filtros, yo diseñé mi propio filtro de micrófono con las mismas especificaciones y onda o patrón polar del Shure SM7B, que es el mítico... es el micrófono de los podcasters profesionales que cuesta $400. Grandote, el negro ese. Bueno, yo tengo ese filtro y este micrófono, así como tú lo oyes, así no es que se oye. Lo que pasa es que tiene incorporados esos filtros en tiempo real en Backpack Studio. Ya solo con tener todo lo que tiene Backpack Studio, ya yo no necesito procesar mi audio en ese sentido. Y mi micrófono suena de maravilla con esos filtros. ¿Lo ves? ¿Te das cuenta? Fíjate cómo se pronuncian las notas graves. Si tú me escuchas en un auricular que tiene buenos bajos, vas a ver cómo vibra. Entonces, la opción a hacerlo con un programa de edición es Backpack Studio, sí o sí. Y funciona en un iPhone y en un iPad. La otra opción, entonces, es procesar el audio de manera automatizada. Y también hacer todo el proceso de masterización con una plataforma que es la leche, como dirían los españoles, tío, que se llama Auphonic. auphonic.com. Auphonic.com, que tiene una cuenta gratuita de 2 horas de procesamiento al mes y que yo pago mejor 21 horas de procesamiento al mes. Tiene la función de que cuando tú le colocas un audio, él no solamente te lo nivela,
te reduce el ruido ambiente, potencia más tu voz, pero también hace una diferenciación entre la música que pueda haber de fondo con la voz para que resalte la voz. Te lo pone en los estándares de la industria, el volumen que va, y te devuelve un audio que suena súper profesional con solo un clic. Eso es Auphonic. Si no lo conoces, estás tarde porque yo he hablado ya de Auphonic. Incluso tengo en YouTube un tutorial. Escribes Auphonic y verás cómo se usa. Entonces, esa es otra solución. Una solución a golpe de un clic. Entonces, considera por lo menos probar como mínimo Auphonic. ¿Por qué? Porque Auphonic es multiplataforma. De hecho, lo usas desde su misma página web. Subes el audio a tu nube y le pasas el audio a Auphonic y luego configuras los efectos, le das a crear producción. En 5 minutos te devuelve un audio que cuando tú lo escuchas lloras de la alegría. Porque suena que tú estás en un estudio profesional. ¿Ya? Y no solamente procesa audio de un audio, sino que te procesa el audio de un video. Tú le subes un video a Auphonic y te procesa el audio de ese video y te devuelve el mismo video con el audio procesado. Así como lo oyes. Y todas las funcionalidades que tiene funcionan en la cuenta gratuita. Sí. Entonces considéralo. Considera probar, por lo menos con Auphonic. Ya luego, si tienes un iPad, tienes un iPhone, la mejor inversión que puedes hacer es comprarte Backpack Studio. Creo que cuesta $10. La mejor inversión. Tengo tutoriales en el curso básico de crear un podcast. Tengo tutoriales en el curso de Automatiza tu podcast y gana tiempo. Si quieres, te paso un descuento de esos cursos. Contáctame en Telegram para que aprendas a usar Auphonic y aprendas también a automatizar procesos en tu podcast. Y si quieres complicarte la existencia, porque te encanta editar, pues ahí tienes esos 5 efectos que puedes probar y procesar y luego me cuentas cómo te fue. Así que nada más, espero que te vaya muy bien con ese proceso de postproducción. Y nada, desearte feliz día, que lo pases súper bien. No olvides que lo que expresas en tu podcast hoy impactará la vida del que escucha tarde o temprano. Larga vida al podcasting. Nos escuchamos mañana en episodio doble. Chao.